Reciban un cordial y atento saludo por parte del estudiante Jorge García, estudiante en la maestría de Derecho Constitucional. El tema que abordamos en esta exposición, aunque parece anclado en el pasado, sigue vigente en formas sutiles y alarmantes. La servidumbre de la gleba en el sistema laboral ecuatoriano y sus implicaciones en los derechos humanos. ¿Cómo es posible que estas prácticas históricas de explotación, como el huasipungo, donde los indígenas y campesinos eran atados a la tierra mediante deudas y coerción, subsistan hoy bajo nuevas modalidades? Esta investigación nos invita a reflexionar cómo el Estado y el sistema jurídico enfrentan estas violaciones desde la Constitución de 2008 hasta la fecha, como es también la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en donde nos señala este tipo de esclavitud actual. En el contexto histórico, la servidumbre de la gleba tiene raíces profundas en Ecuador. Vincula al sistema sendatario colonial. Los trabajadores, especialmente indígenas, eran sometidos a relaciones laborales coercitivas, perpetuando ciclos de pobreza y dependencia. Sin embargo, el actual Ecuador prohíbe formalmente este tipo de prácticas. La Constitución de 2008 declara en su artículo 66 que el trabajo es un derecho y un deber social, goza de protección del Estado, mientras que el Código de Trabajo en su artículo 5 exige las condiciones de libertad y dignidad. Pero aquí surge una paradoja. Aunque la ley las rechaza, persiste estas formas modernas de explotación. La jurisprudencia de la Corte Constitucional señala y ha sido clave para combatir este tipo de prácticas, como por ejemplo tenemos la sentencia 256-20-JP-21, en donde la Corte afirma que la servidumbre, en cualquiera de sus formas, esta no es compatible con el principio de igualdad material y la prohibición de toda forma de explotación. Tenemos también otra sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia número 113-15-CEP-CC, en donde obliga al Estado ecuatoriano a garantizar condiciones laborales dignas. Estos fallos no solo condenan la explotación, sino que exigen acciones concretas para erradicarla, como son las políticas públicas y la fiscalización efectiva. Ahora, muy bien, en la realidad actual tenemos varios desafíos. Según estadísticas del INEC, el 12% de los trabajadores en Ecuador están en la informalidad. Esto significa que es un caldo de cultivo para la explotación en los sectores como la agricultura, la construcción y el servicio doméstico. Son especialmente vulnerables. Ahora, muy bien, ¿por qué persiste esta explotación? Los responsables son los factores de pobreza, la falta de educación y la impunidad que permiten que empleadores se aprovechen de la necesidad de los trabajadores, replicando dinámicas de servidumbre bajo nuevas máscaras, como son jornadas extenuantes, salarios miserables o retención de documentos de los más vulnerables. Como lo había mencionado anteriormente, la informalidad en los sectores vulnerables tienen un impacto muy grande en esta problemática. No solo viola derechos fundamentales como es el derecho a la libertad y a la dignidad, sino que profundiza en desigualdades históricas. La investigación nos recuerda que el Estado constitucional de derechos proclamado en 2008 sigue en deuda con los más vulnerables. Para cerrar, cito a la Corte Constitucional. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones laborales dignas y libres de explotación. Como sociedad debemos exigir que esta promesa se cumpla en esta realidad. Ahora,
La servidumbre de la gleba no es un residuo del pasado, sino un síntoma de fallas sistemáticas y para enfrentarlas se requiere, primero, acciones estatales concretas, fortalecer la inspección laboral, especialmente en los sectores de alta informalidad como es la agricultura, servicio doméstico y aplicar sanciones ejemplares a empleadores explotadores. Se necesitan políticas de reparación histórica e incluir a las comunidades indígenas y rurales en programas de acceso a tierra, créditos justos, educación técnica, rompiendo todo este tipo de ciclos de dependencia. Necesitamos una conciencia social y participación ciudadana, denunciar prácticas abusivas y exigir transparencia en cadenas de producción, como ejemplo es el sector bananero o florícola, donde hay denuncias recurrentes. Muchísimas gracias.